Como les mencionaba, este día el tema es cronograma y presupuesto. Es una clase corta, pero no la podemos adaptar en otro tema, entonces sale mejor dejarla como una clase solita, ¿verdad? Para que las demás se comprendan mejor. Antes que nada, pues, o como primer punto, la definición, el cronograma es un elemento que forma parte de la planificación de un proyecto de investigación. Recordemos que entre nosotros mejor planificamos los proyectos de investigación o todos los aspectos que podamos planificar, pues siempre van a ser con una ejecución más fácil, ¿verdad? Con menores errores. Y entre esos también hay que considerar los recursos. Recordemos que tiene que ver con la factibilidad y viabilidad del estudio. Los recursos que nosotros poseemos, entre esos el tiempo y el dinero, que son dos elementos bastante importantes y que incluso pueden modificar el tipo de estudio que nosotros vayamos a elegir. Imagínense que tenemos corto tiempo, no vamos a hacer un estudio de cohorte, ¿verdad? Si tenemos poco presupuesto, igual, de igual forma. Entonces, dependiendo a veces de estos dos recursos, es que adaptamos el tipo de estudio que nosotros vamos a ejecutar. Se compone del conjunto de actividades que se pretende realizar, indicando el tiempo específico para cada una de ellas, ¿verdad? Para hacer un cronograma o para definir el tiempo que vamos a invertir en algo, antes debemos haber definido cuáles son esas actividades y entre más específicas sean, todavía mejor, ¿verdad? Tiene que ver con las metas completas de todo proyecto de investigación. Ya vamos a ver ejemplos. Además de indicar los aspectos técnicos y científicos del tema, de acuerdo al objetivo propuesto, debe señalar cómo se llevará a cabo, recursos que se requieren, tiempo y presupuesto para todas las actividades. Si ustedes se fijan, el cronograma va de la mano del presupuesto. Aquí vienen esos dos factores, tiempo y dinero. El diagrama de Gantt, este es el clásico que les van a pedir cuando ustedes hagan un presupuesto y esto es un diagrama de Gantt. Si ustedes se fijan, van los meses, ¿verdad? O el periodo. Puede ser que en un momento ustedes estén trabajando con semanas, puede ser que estén trabajando con años, puede ser que estén trabajando con días. Entonces, la parte de arriba es el periodo y eso va a depender, como les digo, de cómo ustedes están trabajando. Si ustedes se fijan, este es un ejemplo del curso de investigación de ustedes. Y, por ejemplo, tenemos ahí en la parte de arriba los meses y cada uno distribuido por las semanas. Y ahí podemos poner las fechas también de los sábados, por ejemplo, del mes de febrero, los sábados del mes de marzo, los sábados del mes de abril, y los podemos ir dividiendo también por semanas, ¿verdad? Entonces, de tal manera de lograr las 20 clases del curso de investigación que se les está brindando, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se pretende entregar el protocolo al comité de ética? Este es un ejemplo, ¿verdad? No es que quiere decir que sea el de este año. Puede ser que en este año, en mayo, puede ser que en junio, puede ser que en marzo. Entonces, él entrega el protocolo para el comité de ética, por ejemplo, aquí está para el mes de abril, más o menos ahí por la semana 12 del curso. Luego empezamos la recolección de datos cuando vamos a campo, el análisis de los datos, la elaboración del informe final, las predefensas y las defensas. Y si ustedes se fijan, esas son como las actividades, ¿verdad? Digamos en mayo y junio, estos 2 meses para la recolección. En julio se empiezan el análisis de los datos y prácticamente a elaborar el informe final también, porque una vez empezamos a analizar los datos, a tabularlos, también, como el trabajo es en grupo, en este caso pueden ir otro grupo iniciando el informe final. Luego las predefensas a finales de agosto y todo el mes de septiembre y finalmente las defensas en octubre o a mediados de noviembre. Y la asesoría de tesis, si ustedes se fijan, va de una forma transversal desde enero hasta septiembre. ¿Por qué? Porque empezamos también a hacer las reuniones para las definiciones de temas, cómo se va a distribuir por subgrupos, todo eso corresponde a la parte de asesorías, no únicamente las reuniones, ¿verdad? Al igual, al final, hasta que ustedes entregan su producto, que es antes de las predefensas. ¿Por qué? Porque en las predefensas la universidad, que esta figura la tienen ustedes, ¿verdad? En otras universidades no existen predefensas, sino que únicamente las defensas. Las correcciones que se hacen por lo general ya son aspectos internos de la universidad, digamos, qué les va a pedir biblioteca, cómo quieren que vaya la presentación, ya son aspectos propiamente de la universidad, ya no tienen, digamos, que ver propiamente con las asesorías de tesis, que nosotros somos subcontratados por la universidad, no formamos parte, sino que ya las propias cosas de la U se las pide, por ejemplo, en este caso, doctora de Roja, ¿verdad?
o quien la autoridad ahí delegue. Este es otro ejemplo, es el cronograma. Por ejemplo, en una consultoría, puede ser que este tipo de cronogramas sean las que ustedes manejan o las que les vayan a pedir. Si ustedes se fijan, siempre en la parte de arriba está el mes o el periodo, en este caso, ¿verdad? Puede ser el mes, septiembre y octubre, dividido en sus semanas. En las columnas están la etapa de la investigación y la actividad principal. Si, por ejemplo, la etapa de investigación vamos a iniciar con una revisión documental, o sea, del tema, vamos a contextualizarnos qué queremos lograr a partir de una revisión de información, la elaboración del protocolo, ¿verdad? Luego, la segunda etapa de la investigación, planificación y organización. Estamos hablando de la fase de campo del estudio. Entonces, habría que hacer algunos ajustes del protocolo en la parte de metodología, ajustes al instrumento de recolección y someter el protocolo tanto a la aprobación del comité técnico como si hubiera necesidad de un comité de ética, ¿verdad? Y aquí en los responsables están, esto es una consultoría, les digo esto por si ustedes en algún momento trabajan con algún organismo internacional, por ejemplo, USAID, UNFA, Basic Health, quiero ver, ¿cuál otro? Cualquiera de las organizaciones que tenga que ver con las Organizaciones Unidas, ¿verdad? La ONU. Entonces, ustedes ahí, casi siempre ellos trabajan con proyectos de investigación, ¿verdad? Entonces, esto les va a servir a ustedes para poder elaborar siempre un cronograma, un presupuesto. Pueden elegir uno u otro formato. Este anterior es el que usualmente usamos en la universidad, porque así nos lo piden ellos. Pero el que usualmente se utiliza es este. Si ustedes se fijan, no es que haya mayor diferencia, solo que tal vez las actividades están un poco más detalladas. Entonces, en esta CT significa comité técnico y el otro es el equipo consultor, ECO, ¿verdad? Entonces hay cosas que corresponden a ambas partes y hay otras que únicamente al equipo consultor. Por ejemplo, ya la recolección de información ya es únicamente del equipo consultor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, socializamos el instrumento. Si ustedes se fijan, es en la segunda semana de la consultoría, ¿verdad? La consultoría quiera por 2 meses nada más, septiembre y octubre. Hay algunas que duran 3 meses, otras hasta 8 meses. Entonces, va a depender de lo que les estén pidiendo a ustedes al equipo consultor, ¿verdad? Entonces, ven ustedes socialización del instrumento, prueba piloto, organización de los grupos y rutas de campo y se comienza la recolección en la cuarta semana. Casi que un mes de planificación y comenzamos la recolección. A medida vamos recolectando de una sola vez, se va generando la base de datos, ¿verdad? Idealmente. Aquí solamente se pusieron 2 semanas de recolección de información y si ustedes se fijan toda la parte del procesamiento y análisis de la información, en una semana, ¿verdad? Que es bastante corto, la verdad. Usualmente estos tiempos se prolongan, pero porque el análisis de datos es hacerlo en una semana, a menos que trabajáramos exclusivamente para eso, ¿verdad? Ingreso y limpieza de datos, generación de variables derivadas, el análisis de la información y se comienza a hacer la elaboración del informe final. Como les decía, a medida vamos analizando la información, al mismo tiempo vamos generando el informe. Entonces, propiamente ya puliéndolo y demás, estamos hablando de la segunda semana sobre la sexta semana de la consultoría, ¿verdad? De las 8 semanas de la consultoría, ya en la sexta estamos hablando del informe final, algunos ajustes que se hacen con ambas partes, tanto con el comité técnico como con el comité consultor o el equipo consultor, y finalmente la entrega del informe final y la socialización, que por lo general se entrega también una presentación en PowerPoint. Entonces, eso corresponde al equipo consultor. Si ustedes se fijan, obviamente tiene que haber sido una consultoría corta, ¿verdad? Estamos hablando de algo sencillo, a lo mejor unas 70 personas máximo de investigación, porque si no, pues esto se vuelve demasiado engorroso y puesto que solo es una semana de recolección, no creo que haya sido más de 70 personas. Diferente cuando hemos hecho, por ejemplo, estudios más grandes de hasta 300 personas, estamos hablando casi 3 meses de recolección. Entonces, perdón, 3 meses de toda la consultoría y unas 2 semanas de recolección. Ahora con las plataformas de Google Forms o con el uso de tablets o que la gente puede autoadministrar los cuestionarios a través de su propio dispositivo, pues se facilita la recolección, ¿verdad? Ya el Google Forms descarga toda la información en una base de Excel y ya ustedes ahí con la ayuda de algún programador o ustedes si tienen conocimiento suficiente del manejo de Office, del Excel, ¿verdad? Pueden ustedes también hacer la limpieza de la base de datos
o como les digo, con la ayuda de algún programador. En lo personal, cuando he tenido consultorías, pues sí he subcontratado un ingeniero en sistemas que sea al mismo tiempo programador y que me haga todo este tipo de trabajo, pues la verdad se vuelve un poco complicado muchas veces en estar, a veces la gente duplica datos o cosas así, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, aquí estamos ya integrando todo lo que hemos estado viendo en este tiempo. O sea, dependiendo del tipo de estudio, hablamos de la recolección, de cuando vamos a campo, de los instrumentos de investigación, si fue un cuestionario, pudo haber sido un grupo focal, por cierto, o entrevistas, cuando son estudios cualitativos. Em, y ahí es donde se complica un poco el análisis, ¿verdad? El cualitativo siempre cuesta más que el cuantitativo, ya que el cuanti por lo general son estudios o cuestionarios bien elaborados y es bien fácil la descarga en la base. Entonces, todo eso tiene que contemplarlo en el tiempo. Por ejemplo, en ustedes, que es una investigación ahorita documental, específicamente una revisión sistemática, sí valdría la pena colocar cada una de las partes, ¿verdad? Por ejemplo, la definición del tema, la búsqueda inicial, la elaboración del protocolo. Ustedes hacen dos protocolos, el protocolo ya con el formato, digamos, de la universidad y el protocolo OMS 5L. Entonces, en este caso, posteriormente se presenta el comité de ética, el informe final, las predefensas y demás, ¿verdad? Que viene siendo casi siempre recolección de los datos, análisis de los datos. Este, por ejemplo, ya es un presupuesto. Estamos hablando que en presupuestos es de preferencia hay que dividir los costos. Pueden ser costos en recursos humanos, costos en recursos materiales, ¿verdad? Como está, por ejemplo, este. Si ustedes se fijan, la doctora de Rojas, por ejemplo, trabaja casi siempre con este. Por eso le he puesto el formato de la universidad. Está, por ejemplo, los recursos humanos, puede ser viáticos o algún otro si van a subcontratar a otras personas o incluso entre ustedes, ¿verdad? Los recursos de los investigadores, que serían en este caso cuatro. Tienen ustedes los recursos materiales también, están la computadora, el uso de internet, USB, si van a necesitar bolígrafos, impresiones, folder, anillado, el protocolo, empastado, etcétera. Y finalmente se suman tanto los recursos humanos como los recursos materiales y ese es su costo aproximado. Estamos hablando propiamente de la ejecución de la tesis, ¿verdad? Aquí hay otro presupuesto que es el que usualmente se ponen en las consultorías, por ejemplo, igual va a rubros, están los costos personales, los honorarios, ¿verdad? Que se va a poner, digamos, el mes, cuánto va a ser por mes, la cantidad, o si van a haber dos investigadores también por los meses, ¿verdad? Entonces, incluso aquí podría llegar a ser, si se cobrara 1.500 por investigador, serían, si son dos investigadores son 3.000, pero si son 2 meses serían 6.000, ¿verdad? O sea, ahí es de ver cómo se va a hacer el ajuste. Aquí prácticamente se cobró 750 por cada uno de los al mes, ¿verdad? Los investigadores. Las comunicaciones, ¿verdad? ¿Cuánto se va a utilizar? El transporte local, si en un momento se van a subcontratar vehículos o lo van a hacer ustedes con su propio vehículo, hay que colocarlo, ¿verdad? La depreciación, todo eso siempre va. El internet, siempre hay que contar cuando haga uno un presupuesto con el mejor internet, ¿verdad? O sea, como que estuviéramos en un lugar de difícil acceso y vamos a comprar un internet con una buena velocidad y estabilidad. Igual los materiales, o sea, si van a contemplar USB, contemplen una USB por lo menos de 32 gigas, ¿verdad? Por el peso de las bases de datos, no van a contemplar una de 2 o de 4 gigas. O sea, cuando uno hace un presupuesto de esta índole, tratar la manera de que en una investigación siempre vamos a pedir lo mejor que se pueda. Ya si el presupuesto en un momento no lo aprobaran, pues entonces ahí sí, compramos lo que se pueda. Algunos imprevistos que se den, siempre es importante contemplarlo. Muchas veces se considera que los imprevistos pueden ser hasta el 10% del monto total, que hay que considerarlo también, porque tampoco vamos a poner un 50%. O sea, imprevistos es precisamente algo que se nos ha salido de las manos porque nosotros hemos planificado lo mejor que podamos, ¿verdad? Ahora, igual los viáticos, gastos terminales o descuentos de ley que se vayan a hacer y el total, ¿verdad? Esto puede variar de acuerdo a las necesidades que ustedes se planteen en algún momento. Y les digo esto porque el presupuesto y cronograma es algo muy importante. Tal vez ustedes ahorita lo ven únicamente para fines de tesis, que se vuelve bastante sencillo, pero una vez ustedes estén graduados no saben para dónde van, ¿verdad? El título a uno le permite desempeñarse en diferentes ámbitos y puede ser que incluso se dediquen a eso, ¿verdad? A la investigación. Yo tengo la esperanza que alguien le haya llamado la atención
o que, por ejemplo, desde la especialidad o la maestría que ustedes cursen posteriormente, les sirva también para su proceso de tesis, ¿verdad? De otro título que ustedes vayan a obtener. Y eso, dicho sea de paso, un paréntesis, y después de este título de médico, usted puede apuntar a tener un segundo título, no diplomas. Los diplomas, desde el punto de vista curricular, es algo como que obligatorio, ¿verdad? Generar cursos, diplomados, es algo que es parte de la educación médica continua, pero la titulación siempre va a pesar mucho más. Entonces, si ustedes pueden apuntar a un segundo título, llámese esto una maestría, una especialidad médica, em, sería muy bueno, ¿verdad? Bueno, hay quienes agarran hasta otra carrera, ¿verdad? Yo conozco algunos que son médicos y también abogados. Entonces, o sea, ahí va a depender de lo que ustedes aspiren, pero si pueden, ahorita que están recién graduados y no han tenido, pues sí, yo ya los veo graduados a todos, ¿vea? Pero no han perdido ese entusiasmo de seguir estudiando, no pierdan ese ritmo, ¿verdad? Para que ustedes puedan titularse de una segunda eh, otro segundo aspecto, ¿verdad? Porque sí les va a abrir bastantes puertas. Pero como les repito, incluso ya como médicos generales que van a hacer su primer título, considero yo que no saben para dónde van y es importante que ustedes conozcan estas herramientas. O sea, nosotros con este curso no pretendemos que ustedes sean expertos, sino que sepan que existen las cosas, cómo más o menos son, dónde ir a buscar, ¿verdad? Porque esto es algo bien importante que le va a servir para muchas cosas, hasta incluso en el trabajo. Hay quienes, bueno, por ejemplo, ahorita que se está buscando el vicedecanato de la Universidad Evangélica, uno de los requisitos es el manejo de presupuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a manejar dinero. Entonces, también incluso hasta las planillas del personal que está a cargo son cosas que o herramientas que ustedes deben obtener. Y la verdad es que también la ventaja es de que con el uso de Excel, el uso de fórmulas, esto se facilita también, ¿verdad? Para no estar sumando así manual. Entonces, esto es propiamente lo de la clase. Como les digo, es presupuesto cronograma. Esto es más que todo de ver ejemplos, de practicarlo. No es mucho de verlo, ¿verdad? Sino que solamente recordarles que es algo bien importante que tiene que ir en todo protocolo. No nos vayamos lejos. Les voy a proyectar ahorita el formato que ustedes ya lo conocen, tengo entendido, ¿verdad? Que es el formato o la estructura del informe final de revisión sistemática. Si no, se los puedo compartir después de la clase, como siempre les mando la presentación. Entonces ahí va, ¿verdad? Este es el formato que van a usar ahorita para su tesis. Y si ustedes se fijan, está integrado todo lo que nosotros hemos ido viendo en el curso. Obviamente va el título, que siempre acuérdense que tiene que ir aquí la leyenda, le voy a poner el título y el punto, revisión sistemática. Siempre en el título es parte de los criterios Prisma, ¿verdad? Revisión sistemática. El asesor, la fecha, los agradecimientos, que estos pueden ser individuales, ¿verdad? Más que todo es para el informe final, no es para el protocolo, como les repito. El abstract igual, las 250 palabras, donde va en método IMRAD, ¿verdad? La introducción, donde van objetivos, o incluso puede ir parte de la justificación, la metodología, los resultados y las conclusiones. Obviamente estamos hablando de informe final, puesto que ya van resultados. Recordemos que en un protocolo no van resultados, ¿verdad? Porque no lo hemos ejecutado todavía. Las palabras clave, algunos antecedentes que ustedes consideren, un marco teórico contextual, si acaso fuera necesario. Esto no es evaluado en la rúbrica de ustedes a la hora de presentar tesis, ya que es una investigación documental, entonces ya antecedente lleva información, método lleva información, los resultados es pura información. Entonces, el marco teórico más que todo va como para contextualizar un poco al lector si no cabe ni en antecedentes ni en los resultados, ¿verdad? No es que van a ser un marco teórico tan extenso, esto puede ser de máximo 2 páginas. Sus objetivos, la parte de los métodos, ¿verdad? Los criterios de selección de estudios para la revisión, o sea, el tipo de estudios que ustedes han incluido, que en este caso ya lo habíamos mencionado, si van a ser cohortes, ensayos clínicos o pseudoexperimentales, ¿verdad? Ensayos clínicos puros o los aleatorizados o no aleatorizados, como ustedes lo quieran llamar. Algunos van a incluir incluso casos y controles, va a depender de los estudios que hayan incluido.
Tipos de participantes, ¿verdad? Si van a ser personas mayores de 18 años, si van a ser niños, si van a ser personas con diabetes, eso tiene que ver con la pregunta PICO, los tipos de intervención igual y el tipo de medidas de desenlace. Si ustedes se fijan, es más que todo la pregunta PICO, la población, la intervención o incluso ahí puede ir la comparación y la medida de desenlace que son los resultados. Los métodos de búsqueda que ustedes utilizaron, o sea, las páginas que vieron, cuáles son las palabras clave que utilizaron, cuáles fueron las formas de extracción y análisis de los datos, que en este caso es la matriz de salida, ¿verdad? Las que siempre les hemos estado mencionando ahorita en las clases o en las asesorías, y las consideraciones éticas que en esto, nada menos ayer hablé con el doctor Ferrer, vamos a tratar la manera de redactarlas entre los tres, el doctor Ferrer, el doctor Mendoza y yo, para que ustedes ya solamente lo copien, porque es lo que al comité de ética le interesa. Lo demás, en cuanto a metodología y demás, eso tiene que ver más que todo con los asesores. Comité de ética no se mete mucho en eso, sino que el doctor Ferrer lo que le va a calificar es esto y pretendemos pues que vaya lo mejor posible. Entonces sale mejor redactarlo y ustedes solamente lo adaptan a su trabajo de investigación. Y finalmente los resultados, ¿verdad? La descripción de los estudios, el riesgo que utilizaron, los efectos de las intervenciones, esto lo van a ver ustedes a la hora de del informe final y las tablas de resumen, esas matrices de análisis, algunas tablas adicionales que ustedes consideren y las figuras. Y recuerden el flujograma, ¿verdad? Que siempre se les ha dicho, aquel flujograma donde van los estudios incluidos, los excluidos. Y la discusión, que esto es una clase que se les va a dar, que más que todo es la comparación entre los resultados de ustedes con los de otros autores, ¿verdad? La interpretación general de los resultados, lo que ustedes le aportan a la comunidad científica a partir de lo que han estudiado, aquellas limitaciones que también pudieron haber tenido, ya que esto nos permite comunicarle a nuestra comunidad médica eh, qué limitaciones hemos tenido para que ellos en futuros estudios las eviten o estén prevenidos, ¿verdad? Y las conclusiones de los autores, cuáles son las que ustedes consideran que tienen que ver en alguna implicación práctica, o sea, para la práctica médica y algunas implicaciones para la investigación, ¿verdad? Si a lo mejor ustedes consideran que hay que hacer estudios más profundos o que se necesitan estudios de mayor profundidad para poder concluir, mejor. Las referencias que son importantes siempre las que ustedes colocaron en los antecedentes, marco teórico, las referencias de los estudios incluidos y analizados y las referencias que colocaron en la discusión. O sea, no es solamente las referencias de los estudios que están en la matriz de análisis, sino que también vamos a incluir desde que los que nosotros colocamos desde antecedentes y marco teórico, ¿verdad? Recordemos que va a ser también estilo Vancouver. Se lo voy a colocar aquí para que les quede. Y en los anexos, que es a donde quiero llegar, siempre va la matriz Prisma, ¿verdad? Que es con la que nos vamos a basar para poder realizar toda revisión sistemática. Y miren, va su cronograma y va su presupuesto, que teóricamente ustedes lo tuvieron que haber puesto en su protocolo, que es el que vamos a elaborar, ¿verdad? Y otro anexo que el grupo considere, si quieren colocar fichas o algo así. Esto ya tiene que ver con la presentación oral, ¿verdad? La portada, los antecedentes. Si ustedes se fijan, es bien cortito, son máximo 20 diapos. Y ya, entonces, o sea, este es informe final, no es protocolo. Creo que por eso quizás no se los hemos compartido todavía, pero hay cosas que son en común, como les digo, fuera de resultados, eso no tiene que ver, eso no tiene nada que ver con protocolo, perdón, con protocolos, ¿ah? Porque en el protocolo no hemos hecho resultados, ¿verdad? O sea, en el protocolo estamos en la etapa de planificación, pero todo lo demás, por ejemplo, de métodos, esto sí tiene que ir, los objetivos igual, marco teórico, antecedentes, si lo consideran, también. Y la portada, ¿sí? Ya de resultados, discusión, conclusiones, no. Las referencias sí, por las referencias que van aquí, ¿verdad? En antecedentes y marco teórico. Esto es lo que sí se puede pedir en un protocolo. En anexos ya puede ir, obviamente, su presupuesto, cronograma y la matriz Prisma. Estas son cosas que desde el inicio ya se pueden haber realizado porque son parte de la planificación. ¿Sí? Entonces, si se fijan, va contemplado en su tesis, ya a estas alturas, ya en la clase número 16 del curso, o sea, ya prácticamente hemos ido viendo todo esto y a la hora de integrarlo, pues es mucho mejor, ¿verdad? Esa es una de las razones por las cuales nosotros también solicitamos una prórroga a la hora de entregar los protocolos para el comité, porque antes se entregaban, le estoy hablando antes como en el 2019 o 2018, se entregaban en el mes de marzo. Entonces nosotros íbamos casi que por la clase número 9 y todavía no tenían herramientas tan fuertes como para elaborar un protocolo, ¿verdad? Entonces ahora sí, ahora ya estamos
ya a 4 clases de terminar el curso y se les ha ido dando todas estas herramientas, ¿verdad? Si hay dudas, pues sí, es normal, pero ya no pueden decir que ni siquiera les suena lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Porque, como les digo, ya vamos, cada palabrita la vamos desarrollando en el curso. Ahora, el curso también va para todo tipo de estudio, no únicamente revisión sistemática. Ya esta parte de revisión sistemática se las hemos ido dando durante las asesorías algunas herramientas específicas. Vaya, esto es propiamente lo de la clase para que a ustedes les quede